vamos a hablar hoy. Pero estamos en Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Se lee la palabra del Señor de esta manera. Léalo conmigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y para que se nos quede bien en esta enseñanza, ¿qué le parece si lo leemos una vez más? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, gracias te damos, porque sabemos, Señor, que la batalla ya ha sido ganada en tu nombre, porque sabemos que tenemos victoria en tu nombre. Padre, el día de hoy que nos reunimos, Padre, para escudriñar tu palabra, yo te pido, Señor, que seas tú, que sea tu Espíritu Santo, que nos revele todas las cosas. Padre, en este momento te pido, Señor, que reprendas toda distracción que quiera venir a las mentes, a los corazones, Señor, a distraerlos de tu palabra. Te pido, Señor, que podamos estar enfocados. Padre, reprendemos todo espíritu de sueño. Te pedimos, Padre, que estemos alertas, atentos en nuestro espíritu para recibir lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Estamos leyendo y hemos leído en Efesios 6, 12. Aunque ahí no nos vamos a enfocar todo el tiempo, no vamos a estar la mayoría del tiempo, quise leer esto como un punto de arranque para lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. En esta semana hemos pasado por luchas, por pruebas, por tribulaciones, personalmente, en mi familia. Yo sé que todos los que estamos aquí podemos decir que hemos pasado o estamos pasando o estamos a punto de pasar por pruebas, por luchas, por tribulaciones. Y cuando pasamos por estas cosas, mi hermano, personalmente en mi familia, solamente hay un lugar donde yo encuentro refugio. ¿Sabe dónde es? En la palabra del Señor. Ese es el único lugar donde yo puedo ir realmente a descubrir la verdad y la realidad de lo que acontece en mi vida, la realidad de lo que comienza a suceder, las razones por las cuales ciertas cosas están pasando, las razones por cuales ciertas cosas no están pasando. Y aquí encuentro la verdad independientemente de lo que mis ojos estén mirando. Muchas veces confundimos la realidad de lo que nuestros ojos ven y no nos damos cuenta que hay una profundidad espiritual en nuestras vidas. Entonces, el día de hoy quisiera yo hablar un poquito sobre la realidad espiritual. Dice la palabra del Señor en Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora, ¿cuántos creen que la palabra del Señor es verdadera? Sinceramente, ¿usted cree que es verdadera? Ok. Dice la palabra del Señor que hay gobernadores de las tinieblas. ¿Qué es un gobernador? Esto va a ser más enseñanza, más quiero que participe alguien por ahí. ¿Qué es un gobernador? El estado de Texas tiene un gobernador. ¿Cómo se llama? Greg Abbott, ¿verdad? ¿Qué es su trabajo? Gobernar, supervisar, dirigir, administrar. Pero la palabra del Señor dice que en el mundo espiritual hay gobernadores en las tinieblas. Dice gobernadores de las tinieblas de este siglo, en este tiempo que estamos viviendo. Gobernadores de las tinieblas, no está hablando de la luz, sino de las tinieblas. Ahora tenemos que entender algo. ¿Qué abarca el reino del Señor? ¿Qué abarca el reino? ¿Dónde está el reino del Señor? ¿Bajo la potestad? ¿Qué está bajo la potestad del reino del Señor? Todo el universo.
Todo el universo, mi hermano, los cielos, las estrellas, este mundo y todo lo demás está bajo la potestad del reino del Señor. Pero dentro del contexto del reino del Señor hay una potestad que Dios ha permitido, porque nada pasa a menos que el Señor lo permita. Nada pasa a menos que el Señor dé la luz verde. Y hay propósitos con lo que el Señor hace, aun cuando nosotros no lo alcanzamos a entender. Y hay un propósito que el Señor ha dado, que el Señor, mi hermano, desde el principio no dejó. Vamos a ponerlo de esta manera. En Génesis encontramos, mi hermano, que en el principio fue el cielo y la tierra. El Señor creó los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía. Conocemos el principio de la creación. Pero antes del principio de la creación, ¿qué estaba pasando? ¿Qué había pasado? El Señor está en el cielo. El Señor Padre, Hijo, Espíritu Santo en el cielo, sus millares y millares de ángeles, y se levanta un ángel llamado Lucifer. Y ese ángel Lucifer comienza a crecer algo en su corazón, y dice la palabra del Señor que 5 veces dijo: seré como el Dios más grande. Seré como Dios, me sentaré en su trono. Comenzó a crecer algo en su corazón, y déjeme decirle, cuando Dios dice que lo echó del cielo y lo puso en este mundo, yo me hice una pregunta una vez: ¿por qué, Señor, nada más no lo enviaste al infierno y ya se acabó? ¿Alguna vez? No tiene nada de malo que usted comience a pensar de esta manera, comience a cuestionar ciertas cosas, porque siempre la verdad de la palabra va a traer vida a su corazón, y la palabra va a traer la realidad de lo que sus ojos no pueden ver. Dije yo: Señor, ¿por qué nada más no echaste a Satanás al infierno y ya se acabó? ¿Sabe por qué? Porque Dios vio una oportunidad, y cada vez que Dios ve una oportunidad para engrandecer su nombre, para levantar su nombre en alto, la va a aprovechar. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que Dios quiere dar a conocer? De que estos ángeles, seres superiores, seres espirituales, que tienen un poder sobrenatural, no es lo natural que nosotros operamos. La palabra del Señor dice que el Señor nos creó, y dice que nos creó un poco menores que los ángeles. ¿Cuántos sabían que la palabra dice eso? Nos creó un poco menos que los ángeles. Entonces, si el Señor nos creó un poco menos de los ángeles, Dios le dio la potestad a Lucifer y a sus demonios sobre este mundo para ser gobernadores de las tinieblas. Lo que Dios quería demostrar es levantar su nombre y su gloria en alto. El Señor nos creó con un propósito, y ese propósito es como un ser que es menor, un ser que es inferior, puede prevalecer con un ser superior cuando ese ser inferior se somete a su palabra. Cuando el ser inferior, que somos nosotros, como nos sometemos a la palabra del Señor, mi hermano, hay un poder, mi hermano, que es sobrenatural, que puede vencer hasta el más grande espíritu. Nada se puede oponer contra la potestad de nuestro Dios. Esa es la verdad, y esa es la realidad del mundo espiritual que vivimos. Entonces, yo creo que todos a esta altura de nuestro caminar conocemos que activamente tenemos una lucha espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Lo dice Efesios 6. Efesios 6 nos habla también de cómo contrarrestar contra esta lucha espiritual. Nos habla de la armadura de Dios. Léalo en su casa, todo el capítulo 6 de Efesios. Pero yo creo que todos podemos acordar que tenemos una lucha espiritual. Y hemos estado hablando mucho en estos días, en estas semanas, sobre la liberación de espíritus. Siendo liberados de opresión, de demonios, de espíritus, siendo liberados de espíritus atormentadores que han venido muchas veces por nuestra propia error, por nuestro propio pecado. Hemos abierto puertas y somos atacados por diferentes espíritus. Hemos estado hablando esto, mis hermanos, espíritus que muchas veces por descuido espiritual vienen e intentan cobrar territorio en nuestras vidas. Intentan oprimirnos. Oprimirnos quiere decir una fuerza demoníaca de afuera hacia adentro. Y mi hermano, déjeme decirle, si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, usted va a ser oprimido por demonios. Ya su nombre. Sí, esto es lo que quiero enfatizar, que muchas veces desapercibimos la realidad de un mundo espiritual. Cuando de repente, mi hermano, ¿por qué es que cuando queremos hacer lo malo no hay oposición, pero cuando queremos servir a Dios hay oposición? Es una lucha espiritual. ¿Por qué cuando quieres orar de repente te da sueño?
¿Por qué cuando estás aquí en la prédica de repente te quieres dormir, pero nada más sales de aquí estás bien despierto? Y a su nombre, hello. No puedes leer la Biblia, quedas dormido, pero prendes Netflix y te quedas hasta las 3 de la mañana. Hello. Es una lucha espiritual, es algo que tú no puedes ver. You cannot see what's going on in the spiritual realm. No puedes ver lo que está pasando en el mundo espiritual, pero si tú entras en la palabra, tú vas a ver la realidad y vas a saber cómo contrarrestar contra eso. If you go into the word, you're going to know the truth and you're going to know how to wrestle against these things. Dice la palabra, no luchamos contra carne y sangre. We don't wrestle against flesh and blood. Entonces estos espíritus comienzan a tratar de oprimirnos, pero en algunos casos, por causa de nuestro propio error y descuido espiritual, han venido a cobrar territorio por dentro y vienen a ser espíritus que atormentan nuestros corazones, atormentan nuestras mentes, atormentan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, y somos paralizados, distraídos, confundidos, desanimados en nuestra fe y nuestro caminar de fe en Cristo Jesús. Esto, mi hermano, déjeme decirle, no es culpa de Dios. This is not God's fault. Esto no es culpa de Dios, sino que es por nuestras propias concupiscencias, dice la palabra del Señor. Y lo que no saben, esa palabra es malos deseos. Por tus propios malos deseos que nos llevan hasta este punto. Miren lo que dice Santiago capítulo 1 verso 13 a 14. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. ¿Cuántos aquí saben y reconocen que hay malos deseos dentro de usted? ¿Okay? Nos dice primero de Juan 1 que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y le hace a él mentiroso y la verdad no está en él. Somos, mi hermano, carne y hueso. Somos redimidos y somos regenerados y somos nacidos nuevos por el Espíritu Santo. Pero mi hermano nos dice primero de Pedro capítulo 3 verso 20 que cuando somos bautizados, mi hermano, somos bautizados en el Señor, y esto no quita la inmundicia, no es como quitando la inmundicia de nuestro cuerpo, la suciedad de nuestro cuerpo, sino nos trae una buena conciencia delante del Señor. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de pecado, vivimos un mundo donde deseos siguen, mi hermano, malos dentro de nuestro ser, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Los que están en Cristo son más que vencedores en Él. La culpa no es del Señor que nosotros caigamos en pecado. Es más, unos se atreven todavía, mi hermano, a ir más allá y echarle la culpa al diablo por su pecado. El pecado, el diablo jamás va a poner una pistola en tu mente. Tú tienes una decisión que hacer. Tú eres el que hace la decisión. Por tus malos deseos que hay y te dejas llevar por los deseos de tu propia carne, entras en esos errores. Ahora, ¿cómo podemos identificar estos espíritus? La Biblia muchas veces nos dará referencias y si está escribiendo, escriba esto, es muy importante. La Biblia muchas veces nos da referencias a estos espíritus y podemos identificar los espíritus porque muchas veces la palabra del Señor misma le da nombres a estos espíritus. ¿Okay? Hay espíritus que vienen a atacar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, muchas cosas. ¿Y cómo podemos identificarlos? O número uno, porque la palabra del Señor le da nombre. Tanto espíritus que vienen de Dios y también los que no son de Dios, que son demonios. Y los conocemos también no nada más por los nombres, sino por los frutos, o en otras palabras, por la manifestación, por las cosas que comienza a manifestar ese demonio. Ahora, muchas veces nosotros podemos decir, hemos sido tal vez criados o entendidos de que una manifestación de un demonio es una persona revolcándose por todo el piso, echando espuma por la boca. Pero muchas veces, mi hermano, déjeme decirle que la manifestación de un demonio no es nada más eso, sino que es muchas veces el deseo de mentir, el deseo de adulterar, el deseo de.
¿Me entienden? El celo que va más allá de un término normal en un matrimonio, es manifestación de espíritus que vienen a atormentar nuestras vidas. Espíritus se manifiestan, se dan a conocer, pero muchas veces no nos damos cuenta porque no entendemos la manifestación y no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando cuando realmente es un espíritu. Y en ese momento de identificar la manifestación hay que reprender en el nombre de Jesús, a su nombre. ¿Cuántos creen, mi hermano, en la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas? Si el Espíritu Santo, mi hermano, que es el Espíritu de Dios, se manifiesta en nuestras vidas, también hay manifestaciones que no son de Dios y tenemos que identificarlas muy cierto en nuestra vida. También espíritus malignos se manifiestan. Entonces aquí podemos ver claramente en la palabra del Señor. Y vamos a ver, yo voy a dar muchos ejemplos. Si usted quiere escribir nada más la cita, voy a ir rápido, pero vamos a dar algunos ejemplos de lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a ver no nada más el nombre del Espíritu, sino vamos a ver la manifestación del Espíritu. ¿Cómo podemos ver la manifestación de ese Espíritu? Éxodo capítulo 28, verso 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón. ¿A los sabios de qué? De corazón. A quienes yo he llenado de espíritu de... ¿Espíritu de qué? Hay un espíritu que se llama espíritu de sabiduría. ¿De quién viene? De Dios. Dice, yo he llenado. Dice, y hablarás a los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. ¿Y cómo vemos la manifestación? Para que hagan las vestiduras de Aarón. Hay algo tan profundo ahí. Para que hagan las vestiduras de Aarón. ¿Quién era Aarón? El sacerdote. Para consagrarle, para que sea mi sacerdote. ¿Cómo podemos ver la manifestación si tú estás obrando en el espíritu de sabiduría? Una de las manifestaciones, no voy a decir que es la única, una de las manifestaciones de un espíritu de sabiduría es la manifestación de usar las habilidades que Dios te ha dado para ayudar al siervo del Señor, al hombre que Dios ha escogido, a la mujer que Dios ha escogido para liderar como sacerdocio. Tú pones las habilidades que Dios te ha dado, lo haces con sabiduría y ahí Dios viene a manifestarse porque Él es el que ha dado ese entendimiento. Cuando el Señor Jesús le pidió a Pedro y le dijo, Pedro, todos los demás, ¿quién dice que soy? No, algunos dicen que eres profeta, algunos dicen que eres Elías, pero dice, pero tú, ¿quién dices que soy? ¿Y qué dijo? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Cristo? Bien has dicho, Pedro, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Dios, mi Padre que está en los cielos. La revelación de la sabiduría de corazón es la que revela a Dios, no la que revela al hombre. ¿Por qué haces lo que haces? Ahí está, si hay sabiduría, la manifestación o no hay manifestación. ¿Haces lo que haces simplemente por compromiso? ¿Vienes simplemente porque estás comprometido a hacer algo? Aleluya, y a su nombre. Espíritu de sabiduría, y hay una manifestación y lo podemos ver. Número 5, 14. Si viniera sobre él el espíritu de, ¿qué dice? El espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer. Escuchen, varones. Habiéndose ella amancillado, en otras palabras, le ha engañado. O viniere sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado o engañado. Aquí está hablando de un espíritu de ¿qué? Un espíritu de celos. ¿Cuál es la manifestación de este espíritu de celos? Un hombre bien posesivo de su mujer. Un hombre que aquí está la manifestación, que siempre está acusando de algo que no es. Y mi hermano, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hay que reprender esos espíritus en el nombre del Señor. Y tenemos la autoridad para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí habla de espíritu de celos y vemos la manifestación del espíritu de celos. Segunda de Reyes 2:15. Viéndole
los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ahora, aquí está hablando del espíritu de ¿quién? De Elías. Pero en sí Elías tenía el espíritu de Dios. Entonces está identificando el espíritu de Elías con Eliseo. Cuando se recuerdan de Eliseo, el ayudante de Elías, y dijo: si una cosa puedes pedir, ¿cuál sería? Que reciba una doble porción de lo que tú tienes, que reciba doble de lo que tú tienes. Y le fue concedido. Y el espíritu de Elías, que es el espíritu de Dios, ¿por qué? Porque fue identificado a través de las manifestaciones, el poder que Elías manifestaba. No era el poder de Elías, era el espíritu de Dios en Elías. Pero queda nombrado Elías como ese espíritu y viene sobre él. Entonces vemos esto de la misma manera, mi hermano, donde es transferido el espíritu. Vemos también en el Nuevo Testamento donde los apóstoles ponían las manos sobre personas y transferían el Espíritu Santo sobre ellos. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Vemos aquí que el espíritu de Elías, o sea, lo que Dios había hecho en Elías, había reposado también sobre Eliseo. ¿Y cómo lo vemos? Porque dice que vinieron a recibirle. En otras palabras, encontró favor delante de todos los demás. Había favor entre los hombres de Dios, porque el espíritu mismo que moraba en Elías moraba en Eliseo. Y después vamos a tocar sobre Elías una vez más. Isaías 19:14. Jehová, escúchame esto, porque yo le voy a ser honesto. Yo he leído muchas veces el libro de Isaías, pero esto me resaltó. Jehová mezcló, yo no sé si usted ha escuchado esto antes. Jehová mezcló espíritu de ¿qué? Vértigo. Yo he escuchado personas decir: yo tengo vértigo. He escuchado personas decir: yo tengo vértigo. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Estaba mareado y tenía vómito. Era un espíritu maligno. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En otras palabras, está dando el Señor a entender que así como un ebrio está mareado, tambalea y está en su vómito y no tiene conciencia y no puede no puede tomar buenas decisiones, dice, de esta misma manera había mezclado para que hubiera confusión. Era un espíritu de ¿qué? Confusión. Un espíritu de confusión. Entonces hay una comparación, una ilustración ahí entre dos espíritus. Y dice el espíritu de vértigo. Esto me cayó a mí. Yo lo he leído muchas veces, pero nunca había puesto atención a esto, sinceramente. Alguien, si está escribiendo notas, vaya después y lea el contexto. Es muy interesante este versículo. Pero vemos ahí que hay espíritus siendo nombrados por nombre. Vamos unos cuantos más. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? Esclavitud, para estar otra vez en ¿qué? En temor. ¿Cuál es la manifestación de un espíritu de esclavitud? Temor. Temor. Cuando hay temor, tienes que reprender espíritu de esclavitud, porque el Señor te ha hecho libre y eres libre en el nombre del Señor. Espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que has recibido el espíritu de ¿qué? Adopción. Adopción, diga conmigo, adopción. Adopción tiene que ver con la gracia. Tiene que ver con que, mi hermano, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor, pero es a través de Jesucristo que nos adoptó, mi hermano, para todo aquel que confesara su nombre, mi hermano, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Dice la palabra del Señor: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esa es una buena oportunidad para darle un aplauso a Cristo, mi hermano, en esta hora. Un espíritu de adopción. ¿Y cuál es la manifestación de que has sido adoptado? Tu alma clama: Abba, Padre. Tú le puedes decir a Dios Padre, Father. Es tu Padre, has sido adoptado. Aleluya. Yo no sé usted, mi hermano, pero adopción a veces tiene un estigma negativo en la sociedad. Pero en la palabra del Señor, adopción es algo tan hermoso.
Me recuerdo una historia de una niña, dice que estaba en la escuela y que le comenzaron a hacer bullying porque ella estaba adoptada. Dice, oh, te adoptaron a ti y esto. ¿Sabe lo que esa niña dijo? Bueno, tus padres no te escogieron a ti, a mí mis padres sí me escogieron. Nuestro Padre nos ha escogido. Somos especiales en sus ojos. Hemos sido adoptados. Desde antes, miren, desde antes de la fundación del mundo estábamos en su mente. Qué tan grande es el amor del Señor. Vemos, mi hermano, Romanos 8:15, Primera de Corintios 4:21. ¿Qué creéis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de qué? Espíritu de mansedumbre. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Corintio. Está diciendo, quiero ir a ustedes. No quiero ir a ustedes asperosamente, sino con un espíritu de amor y espíritu de mansedumbre, tranquilo, manso. Primera de Juan o primera de John 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de ¿qué? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, cualquier persona, aquí lo dice la palabra del Señor, es una lucha espiritual. Usted se ha encontrado con personas que dicen que Jesús no vino en carne, que Jesús no. Es el espíritu del anticristo que está operando en sus vidas, en sus mentes. El espíritu del anticristo. Veremos la manifestación a lo que esta persona confiesa. Voy rápidamente. El último, Isaías 11:2. Aquí me encanta porque Apocalipsis habla también. Dice aquel que es de los 7 espíritus. Hablando, el número 7 tiene un número, es un número bien representativo en la palabra del Señor, que habla de completo, algo completo. Pero habla aquí, y de esos 7 espíritus se hablan claramente en Isaías 11:2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de ¿qué? De Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de ¿qué? Poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Aleluya, y a su nombre, el espíritu de Dios. Mi hermano, vemos aquí la palabra del Señor y eso yo sé que es una larga introducción, pero es tan importante establecer que hay espíritus que tenemos que lidiar con ellos. El espíritu de Elías, vemos en Eliseo cómo representa Elías un espíritu que Dios había puesto en él, y se queda ese espíritu con un nombre y representa el nombre de Elías. También vemos a otra persona en el Nuevo Testamento que también tenía el espíritu de Elías. ¿Se acuerdan los judíos que decían, bueno, no debe de venir Elías antes de que venga el Mesías? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Ciertamente ya vino. Era Juan el Bautista. Tenía el espíritu de Elías dentro de él y no lo reconocieron. Pero él tenía el espíritu de Elías que obraba. O sea, el espíritu de Dios que obraba a través de Juan el Bautista es el mismo que obraba en Eliseo, es el mismo que obraba en Elías, es el mismo Espíritu Santo poderoso del Señor. Pero también tenemos el otro lado, o tal vez un lado más negativo, y vemos también el espíritu de Jezabel. ¿Han escuchado el espíritu de Jezabel? Y el espíritu de Jezabel tiene también consigo una noción de que es el espíritu de Jezabel. Pero este espíritu no es un espíritu de una mujer, sino es un espíritu demoníaco desde el infierno de Satanás. Entonces, porque la manifestación fue a través de la vida de Jezabel, se le quedó el nombre el espíritu de Jezabel. Sino simplemente es una manera de poder identificar ese espíritu. Y lo vemos también en otras referencias. En Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia de Tatira, le dice el Señor, yo veo que haces cosas buenas, que haces todo lo demás, pero tengo una cosa contra ti. Veo que toleras a Jezabel dentro de la congregación. ¿Jezabel existía? No, ella se murió hace muchos cientos de años. Pero está hablando del espíritu de Jezabel, lo que se había manifestado en la vida de Jezabel. ¿Están conmigo? No están perdidos, ¿verdad? Ok, ahora sí voy a comenzar a predicar. Pero explico todo esto ¿para qué? Para que sepa, mi hermano, que es posible
identificar espíritus de demonios, pero también echarlos fuera en el nombre de Jesús. No puedes echar muchas veces fuera lo que no sabes que existe. Entonces tenemos que entender las manifestaciones de estos espíritus para poder identificarlos y para poder orar y pedirle al Señor que seamos limpios. Pero el día de hoy, mi hermano, quiero hablarle de un espíritu maligno. Quiero enfocarme en un espíritu que algunas veces no es tan fácil de detectar. Y la razón principal es que este espíritu muchas veces viene a ser la raíz y la puerta abierta para muchos espíritus más. Pero asimismo, como Dios nos habla de Elías, para poder entender que el Espíritu de Dios estaba obrando a través de Elías, y así como nos habla de Jezabel y cómo demonios operan, la palabra del Señor también nos da un nombre de un ejemplo para conocer este espíritu del que estoy hablando, que tal vez ahora mismo pueda estar operando en ti o en mí. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia conmigo en Job capítulo 41. Job chapter 41. Job capítulo 41. Está antes de Salmos. Me llama mucho la atención que es tan prominente este espíritu que el Señor le dedica todo un capítulo entero. Todo un capítulo entero. Job, no lo voy a tener en la pantalla, así es que sígueme en su Biblia. Y sí lo vamos a leer todo completo. Hay 34 versículos. Y vamos a leer juntos de qué se trata esto. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? Okay. En inglés dice, can you draw out Leviathan with a hook? Ahora, vamos a detenernos por un momento. ¿Qué es Leviatán? Era un monstruo marino. Un monstruo que existía o tal vez todavía existe. No sabemos. Dicen que simplemente 5% de todo el océano ha sido descubierto. Leviatán, un monstruo marino. Pero que en este tiempo bíblico por lo menos la gente sí lo conocía. Y sí se daba de conocer. Y la gente lo veía. Entonces por eso que Dios usa esto como ejemplo. Porque todos le temían a este monstruo marino, a este ser marino. Era como una serpiente. Ahorita lo vamos a leer. Pero usa esta serpiente como una referencia. Así como Jezabel, para identificar un demonio y un espíritu que opera en el corazón del hombre. Que no muchas veces es detectado fácilmente. Y quiero que usted al leer pida la guianza del Espíritu Santo. Y que pidamos al Señor a ver si podemos que entender realmente cuál es este espíritu. ¿Ok? ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará el ruego para contigo? ¿Te hablará él lisonjas para hacer pacto contigo, para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con un pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? Wow. ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con un cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? El Señor le dice, pon tu mano sobre él y te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie
hay tan osado que lo despierte? ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Dice el Señor. Si tú piensas, dice el Señor, si Él es tan grande, Él es tan poderoso, ese monstruo marino, nadie se atreve a ni siquiera estar cerca de Él, ¿quién se podrá poner contra mí? Mi hermano, hay cosas en esta vida y hay espíritus en esta vida. Tenemos que entender que espíritus malignos, que el hombre no puede hacer nada al respecto. Tú no puedes hacer nada por el más esfuerzo que tú hagas. Solamente Dios puede liberarte. Solamente Dios puede quitar las cadenas. Solamente Dios puede darte la libertad en Cristo Jesús. Y lo dice, ¿quién me ha dado? En versículo 11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre su fuerza y la gracia de su disposición. Comienza el 13. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? Hablando una vez más de Leviatán. ¿Quién se acercará a él con un freno doble a tratar de domarlo? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? ¿Quién penetrará su piel? Las hileras de sus dientes espantan. Wow, comenzamos. Aquí está muy descriptivo de lo que es Leviatán. Dice, espantan. La gloria de sus vestidos son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Dice que no hay ni siquiera un lugar entre las escamas de este monstruo marino donde le puedes penetrar. Dice el verso 16, el uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? No hay ni siquiera un lugar donde pueda entrar viento. Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se puede apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz, en su cuello, está, ¿qué? La fuerza. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús usó esto una vez? Mi pueblo es de dura cerviz, stiff-necked. Se cree más de lo que es. Y delante de él se esparce desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueve. Está hablando, escuche, el espíritu. Está tan duro que no se mueve. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tiene temor de los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni concelete durará. Estima como paja el hierro. El hierro es como una paja, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. ¿Qué hace? Se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudeza en el suelo, hace hervir como una olla en el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor. ¿Qué dice? Exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, y Leviatán es ¿qué? Rey de los soberbios. ¿Ya lo vieron?
el espíritu de Leviatán es rey de los soberbios, los orgullosos. Tiene poder. ¿Y sabe qué? Lo que nos da a entender claramente, aquí hay dos cosas. Leviatán es un espíritu de soberbia, es un espíritu de orgullo. Y la segunda cosa que podemos ver aquí es de que ningún hombre puede dominar este espíritu. Ningún hombre, ni usted ni yo, puede dominar ese espíritu, sea en otra persona o sea en ti mismo. No puedes dominar ese espíritu. Pero el Señor dice en el verso 10, ¿qué dice? Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios puede liberarnos de ese espíritu de orgullo. Y hay que entender cuál es la manifestación de ese espíritu. Y de eso quiero hablar, porque muchas veces ese espíritu de orgullo, ese espíritu de soberbia, ese espíritu de Leviatán comienza a operar en nuestras vidas, y es el principio de muchas otras cosas que comienzan a afectar nuestra vida. El espíritu de Leviatán es un espíritu de soberbia que busca dividir, que busca destruir, que busca distorsionar la obra de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Pero tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Solamente, mi hermano, hay tantos versículos, hay 34 versículos, pero nada más es la mitad de un versículo. Le dice, pero ¿quién se pondrá en mi contra? Dice el Señor. Y aunque haya 34 versículos, la mitad de un versículo que dice que el Señor puede sobre todas las cosas es más que suficiente para mí, para entender que Él puede dominar ese espíritu de orgullo y de soberbia que muchas veces se levanta en la vida de Isaías. Ponga su nombre ahí. Porque sabemos que muchas veces comienza ese espíritu de orgullo a tratar de dominar y abre la puerta a muchas otras cosas. Y nos olvidamos que la raíz principal es que, mi hermano, estamos bajo el dominio en esos momentos del rey de los soberbios. Leviatán aparece en la Biblia como un símbolo de caos. Aparece en la Biblia como un símbolo de orgullo, un símbolo de resistencia en contra de Dios. En Job 41 se describe a Leviatán como una criatura imponente, poderosa, llena de arrogancia. Y dice la palabra de Dios en Job 41, en el verso 1 y después el verso 10: ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Y luego el 10 dice: ninguno hay tan osado que lo despierte, pero ¿quién pues podrá estar delante de mí? Dice el Señor. Dios, mi hermano, le dice a Job que Leviatán no puede ser controlado por su fuerza humana. Este espíritu, mi hermano, representa arrogancia. Este espíritu representa, mi hermano, una arrogancia tan profunda que nadie en su propia fuerza puede someterlo. El orgullo, mi hermano, es un enemigo sutil. Es un enemigo que se esconde por ahí. Si usted lee, mi hermano, después en otras apariciones de Leviatán, vaya y estudie. Hay 4 menciones de Leviatán. Dice que le gusta jugar en las aguas bajas. Ahí donde todo parece ser seguro, comienza a jugar y dice que se comienza a enrollar. Y ni siquiera sus víctimas se dan cuenta. Aleluya, y a su nombre. Y entonces vemos esto, mi hermano, que este enemigo, este espíritu maligno, viene a ser sutil, devastador, que se infiltra en nuestros corazones y nos hace creer que no necesitamos a Dios. Nos hace creer que no necesitamos orar. Nos hace pensar que somos demasiado inteligentes, demasiado llenos del Espíritu Santo, demasiado conocedores de la palabra del Señor para ponernos en nuestro aposento y pasar tiempo con el Señor. Ese es un espíritu de orgullo. Su nombre sea la gloria. Que podemos vivir según nuestras propias reglas. Nosotros inventamos las reglas y vivimos de esa manera. Ese es un espíritu de Leviatán. Un espíritu de orgullo. Que podemos vivir con nuestros propios deseos, nuestras propias metas. Es lo que yo quiero. Se trata esta vida de mí. Es el yo, el yo, el yo.
Lo he dicho una vez, lo voy a volver a decir. Esta vida no se trata de ti, nunca se ha tratado de ti, nunca se tratará de ti. Todas las cosas fueron creadas por Él y son para Él. Y toda la gloria será para Él. Pero el hombre quiere la gloria para sí. Y comienza a operar de esta manera, una puerta abierta para tantos otros espíritus. El orgullo, déjeme decirle, mi hermano, es territorio para el espíritu de Leviatán. El orgullo es territorio fértil para un espíritu de soberbia. La Biblia es clara. Dios aborrece el orgullo. Diga conmigo, Dios aborrece el orgullo. Y como hijos de Dios, la palabra del Señor demanda que nosotros debemos de odiar lo que Dios odia. ¿Cuántos sabían que dice la palabra eso? Que debemos odiar lo que Dios odia. Entonces, que usted no se vaya de este lugar, mi hermano, en esta tarde, igual como entró. Usted, al salir de esta puerta, debe de odiar, ¿qué? Lo que Dios odia. ¿Qué estamos hablando? ¿Odiar qué? El orgullo. Odie el orgullo en su vida. Deshágase del orgullo en su vida. Debemos odiar lo que Dios odia. El orgullo fue la causa de la caída de Satanás, de la caída de Lucifer. El orgullo es la raíz de muchos de nuestros problemas espirituales hoy en día. Es el orgullo. En Isaías 27, capítulo 1, encontramos también otra referencia de Leviatán. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente que dice veloz, y a Leviatán la serpiente tortuosa. ¿Qué es tortuosa? Que se enrolla, que se comienza a enrosquecer alrededor de sus víctimas. Dice, castigará fuertemente y matará al dragón que está en el mar. En este versículo nos muestra, mi hermano, cómo el espíritu de Leviatán es una serpiente astuta, un dragón que representa el orgullo, la resistencia a Dios. Satanás, mi hermano, la palabra del Señor se refiere a Satanás como a la serpiente antigua, la antigua serpiente. Y mi hermano, él es el maestro del orgullo. Satanás es el maestro del orgullo. Y el espíritu ha infectado a la humanidad. Ha infectado a la humanidad desde el principio. Adán y Eva fueron seducidos por el orgullo de querer ser como Dios y cayeron en pecado, de tratar de vivir su vida independiente de Dios y cayeron en pecado. Todo esto comenzó, mi hermano, y podemos ver los resultados en el mundo que estamos viviendo hoy, porque todo tuvo un principio. El principio fue el espíritu de Leviatán, el espíritu del orgullo. Y muchas veces en nuestras propias vidas hay un principio que ha comenzado, que el orgullo te gana para pedirle perdón a tu esposa, y es el principio de muchos dolores en tu vida. El orgullo te detiene de pedirle perdón a tu esposo. Me olvidé del hermano Orlando. Y es el principio de muchos dolores. ¿Sabe lo que causa? Causa que nos quedemos fuera. Escuche bien, que nos quedemos fuera de recibir la gracia de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? No vaya a ser que te pierdas de la gracia, siendo que una raíz de amargura está en tu corazón. El orgullo. Padres, muchas veces hay necesidad de pedirle perdón a nuestros hijos. No, es que yo soy el padre. No. Deja de ese orgullo. Dios te quiere sanar. Y si tú, mi hermano, el Señor dice que en ese día final va a terminar, va a castigar severamente ese espíritu de orgullo, que él fue el principio de muchas cosas que acontecieron, y muchas cosas malas que tal vez están aconteciendo en tu vida pueden ser simplemente por un espíritu de orgullo, que has caído bajo la potestad. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, y has caído sobre la potestad. Dice que Leviatán es el rey de los soberbios, y a su nombre. Mis hermanos, el orgullo es la raíz del espíritu de Leviatán, y la manifestación de ese espíritu es claro.
Este espíritu se manifiesta cuando nos resistimos a la corrección. Diga conmigo, corrección. Cuando nos resistimos a la corrección, se manifiesta el espíritu de Leviatán. Hay un orgullo que dice: no, yo no necesito ser corregido, yo no necesito cambiar, yo estoy correcto en lo que estoy. Y muchas veces estamos tan duros en nuestro corazón. Acuérdense, una de las características de Leviatán: su corazón estaba tan firme como una piedra. Pero el Señor le dijo a Ezequiel: cambiaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y el Señor lo quiere hacer y lo puede hacer, pero hay que identificar realmente el orgullo que hay en nuestros corazones. A humillarnos, a no creernos más de lo que somos. Es más, la palabra del Señor nos exhorta a que consideremos a todos los demás como superiores a nosotros. Esposo, considera a tu esposa como superior a ti. A su nombre. Esposas, consideren a sus esposos como superiores a ustedes. Padres, consideren a sus hijos como superiores a ustedes mismos. Ustedes los van a servir diferentes. Van a poder estar con ellos diferentes. Pero el orgullo de: no, como yo, no, yo soy aquí el que mando, yo soy. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han dicho nuestras verdades? Y nos duele y no queremos aceptar y lo ignoramos. No, mi hermano, humíllate, reconoce tu error, porque de la boca de los niños el Señor habla. ¿Sabe por qué es difícil muchas veces predicarle y testificarle y darle a los que están cerca de nosotros? Porque los que viven con nosotros saben lo que realmente somos. Es su nombre. No sabía si iba a haber muchos amenes esta noche o este día o no, pero es la verdad. Y nos toca predicar la verdad. Y sería un cobarde si no le digo la verdad. Ellos saben nuestras verdades. ¿Sabe quién sabe cómo me pongo cuando me enojo? Aquí está uno. Mi esposa está ayudando por allá pero él sabe. Él sabe, y muchas veces, déjeme decirle, voy a confesar algo. Yo he terminado de predicar y vamos a la casa, y rumbo a la casa mis hijos comienzan a decirnos, comenzamos a preguntarle: ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste en la escuela dominical? ¿Qué aprendiste? ¿Qué se te retuvo en tu corazón? ¿Cómo Dios te habló en la predicación? Eso es lo que hacemos. Esa es una de las ventajas de vivir hasta Rosenberg. Tenemos 30 minutos de camino y ahí vamos platicando. Pero más a Silly, ¿verdad? Y más por allá, otros lugares que viven lejos, Pasadena y bueno. Y sabe que muchas veces me han dicho mis hijos: papá, tú dijiste esto, tú predicas eso, pero tú haces esto. ¿Puedo ser vulnerable con ustedes? ¿Puedo ser abierto con ustedes? Hay que humillarnos y decir: tienes razón y te pido perdón, porque no he sido un buen ejemplo. Porque no puede decir: actúa como te digo, no como hago. Do as I say, not as I do. No. Es como el papá que le dice a su hijo que no fume, pero aquí trae la caja de cigarrillos. Debemos ser ejemplos. Y para eso, para poder cumplir con esa parte de la palabra del Señor, tenemos que dejar el espíritu de Leviatán. Tenemos que dejar el espíritu de orgullo. ¿El Señor nos está hablando en esta hora? Amén. El orgullo endurece nuestros corazones, nos impide de recibir la gracia, la misericordia de Dios, como dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es que la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Pride comes before the fall. El orgullo viene antes del quebrantamiento. Déjame decirle, Dios te ama demasiado. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Pero cuando hay orgullo en nuestro corazón, déjame decirte que tarde o temprano vas a caer. ¿Sabe por qué? Porque lo dice la palabra. Simple. Antes de la caída viene el orgullo.
Antes de la caída, antes del quebrantamiento, viene el orgullo. El que se levanta en orgullo tarde o temprano va a ser quebrantado. Va a ser quebrantado. Podemos verlo, mi hermano, y podemos ver a veces como aún en el mundo que se hace justicia con personas que han actuado en soberbia y por muchos años tal vez estuvieron en un nivel tan alto económico, social, y terminan en la cárcel bajo las rejas. Quebrantados, primero la soberbia y después el quebrantamiento. Si hay una cosa que yo he aprendido en mi temprana edad, mi hermano, yo me considero todavía joven. Tengo 38 años. El Señor me llamó a una temprana edad a predicar el evangelio, pero yo me he dado cuenta de una cosa. Cuando tú le perteneces al Señor y tú eres marcado por el Señor, Dios tiene una voluntad y un propósito en tu vida. O lo vas a hacer por las buenas o por las malas, pero Dios va a cumplir su propósito en ti. Y muchas veces lo que hacemos es de que pasamos por un quebrantamiento tan fuerte porque simplemente no estamos dispuestos a soltar nuestro orgullo. Y pasamos por situaciones difíciles donde el Señor va moldeando nuestro carácter. Hablábamos de eso el viernes con los varones, que Dios nos pasa por la universidad, nos inscribe en la universidad del carácter. Y comenzamos a ser moldeados en esto, pero hay que dejar ese orgullo a un lado. El orgullo es territorio para Leviatán, pero el espíritu de Leviatán también, quiero que entienda otra manifestación. Y esto es que el espíritu del orgullo, el espíritu de Leviatán, destruye las relaciones. ¿Escucharon bien? Esto es una enseñanza. El espíritu de orgullo de Leviatán destruye relaciones. Usted póngale ahí cualquier relación. Puede poner su matrimonio, puede poner la relación con sus hijos, en su trabajo, con sus parientes. El orgullo destruye relaciones. Una de las principales estrategias de Leviatán es traer confusión, es traer división. Lo vemos en Job 41. Este espíritu trabaja para distorsionar las palabras, y a su nombre, distorsionar palabras, sembrar malentendidos y discutir entre las relaciones. En el matrimonio, en la iglesia, entre amigos, Leviatán se deleita en causar separaciones. Pero gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice en Salmos 74:14 que Dios quebrantó la cabeza de Leviatán y lo entregó como comida. Nadie se quería enfrentar a él, pero dice: magullaste la cabeza de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Aleluya. Leviatán, ¿dónde estaba? Leviatán estaba en el mar, pero hay una profecía que muchas veces no hemos entendido en el Salmo 74, de donde el Señor lo sacó para traerlo hasta el desierto, a cortarlo en pedazos y darle de comer a su pueblo. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. Ese es el poder majestuoso de nuestro Dios sobre todo espíritu maligno. Tú puedes tal vez decir: es que sí, pastor, el orgullo me ha ganado, el orgullo, pero más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y no hay imposible para el Señor. Dáselo fuerte al Señor, es para Él. Este acto profético muestra que Dios, mi hermano, tiene el poder para destruir la soberbia. Él tiene el poder para acabar completamente con la soberbia, con el orgullo, para aplastar el espíritu de Leviatán que busca dividirnos, que busca dividir las familias, que busca dividir los matrimonios, que busca dividir la iglesia, que busca dividir entre los hermanos. Es un espíritu de Leviatán y hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Pedirle al Señor: Señor, así, mire, usted vaya a Salmo 74, ore con ese salmo. Señor, así como magullaste la cabeza de Leviatán en el desierto para darle de comer a tu pueblo, Señor, este espíritu de división lo reprendo en el nombre de Jesús y te pido que lo aplaste su cabeza, y lo que el enemigo quiso usar para mal, tú lo harás para bendición a tu pueblo. Esa es una oración poderosa. ¿Cuántos quieren hacer esa oración al Señor? No deje que el espíritu de Leviatán venga a meterse, mi hermano, donde no corresponde. Si alguna vez te has encontrado en medio de conflictos inexplicables, ¿alguien se ha encontrado ahí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Conflictos inexplicables.
Si has sentido tal vez en tu hogar una resistencia espiritual, resistencia al mover, al poder del Espíritu Santo. Aleluya. Si has sentido una resistencia tal vez en el ministerio, en tu llamado que Dios tiene sobre tu vida, en las relaciones que tú tienes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con cualquier persona, has sentido esto, es posible que estés enfrentando con la obra de Leviatán. Este espíritu tuerce las palabras, crea ofensas donde no hay, levanta muros de orgullo en otras personas, hace que las cosas sean malentendidas muchas veces. Muchas veces ni hay problema, hay malentendidos. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Malentendidos. Pero porque hay malentendidos, ahí viene esa serpiente a meterse entre medio para que ya no haya comunicación. Y a veces lo que se corrió por ahí, el chisme, la crítica, todo eso ni fue cierto, pero ya no hay comunicación. A su nombre. Dios está revelando algo en esta hora. Gloria a Dios. Vemos esto, esta resistencia, pero tenemos la promesa de Dios. Aleluya. Tenemos la promesa de Dios que Él aplastará la cabeza de ese espíritu. Y cuando clamemos a Él, mi hermano, Él es el que pelea por vosotros. Porque acuérdense, ningún hombre lo puede dominar. Ningún hombre, por árbol que pongan, por lanza, por anzuelo, nada puede tener ese espíritu. Solamente el poderoso nombre de Jesús. Y hay que clamar a Él. Y hay que buscar a Él, reprender ese espíritu de nuestra persona. Comienza con nosotros, mis hermanos. No vayan a decir, que así, voy a orar por mi esposa para reprenderla. No. Ore por usted mismo. Ore por usted mismo. Señor te dice, antes de que vayas a sacarle la paja del ojo a tu hermano, mira en el espejo el tronco grande que tú tienes. Su nombre. Hablaba sobre, muchas veces estamos mirando alrededor a todos los demás. Un pastor en una ocasión dice que él llegó a la iglesia, le compartí esto a los varones el viernes, llegó a la iglesia y dice que él entró y se sentó y se comenzó a molestar, porque comenzó a oler que olía como excremento de perro dentro de la iglesia. Y él comienza a caminar por todas partes y molesto y ya no pudo ni siquiera concentrarse en la adoración y miraba a todos lados. Ay, qué hermano, por favor, alguien haga algo. Y se sube a la plataforma y va a predicar. Y dice, antes de predicar, quiero pedirles, hermanos, por favor, todos revisen sus zapatos. Todos revisen sus zapatos, a ver si alguien pisó por ahí, por afuera y trajo para dentro del templo. Y todos se revisaron sus zapatos. Y nadie. Y ya un hermano levantó su mano y dijo, pastor, ya todos nos revisamos los zapatos, pero usted es el único que no se ha revisado los zapatos. ¿Y qué creen? Se revisó y era él. El mal olor le estaba siguiendo a él. Estaba poniendo su mirada sobre todos los demás, pero él era el problema. Y muchas veces es lo mismo que pasa con nosotros. Podemos ver a la persona que está a nuestro lado. Gracias. Podemos ver la persona que está a nuestro lado y pensar que es el problema, pero mi hermano, el orgullo está dentro de nosotros. Y hay que deshacernos de eso, porque eso trae muchos otros males en nuestra vida. Queremos ser sanos, vamos a la raíz del problema. Vamos a la raíz del problema. No podemos seguir tratando con esto, mi hermano, con armas, mi hermano, carnales. La palabra del Señor nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derrumbar fortalezas. Aleluya. Esa es la promesa del Señor. Y dice que toda altivez, todo argumento y toda altivez que se ponga en contra del conocimiento del Señor. Ahí está el orgullo, la altivez. La altivez. Necesitamos, mi hermano, ver el raíz del problema. En una ocasión había un hombre, dice que estaba en un manicomio, lo habían puesto ahí en internado porque tenía algunos problemas. Y cuando él estaba listo, dice que tomaban un examen, los ponían en un cuarto y había una ventana de vidrio, y del otro lado estaba un psicólogo y un doctor. Y ellos miraban al hombre y le ponían un examen tan sencillo para ver si estaban listos para salir a la sociedad. Y cuando ese hombre lo miraban detrás de ese espejo, dice que ellos iban y ponían, y había un lavabo, un zinc, ¿verdad? Y lo tapaban el zinc, estaba tapado, y prendían el agua, y lo que tenían ahí era una cubeta y un trapeador.
Y prendían el agua y el agua comenzaba a subir hasta el punto donde comenzaba a desbordar sobre el lavabo, sobre el zinc, comenzaba a correr sobre el piso. Y dice que ellos observaban, tomaban notas. ¿Qué va a hacer este? Y entonces comenzaba a correr el agua y este hombre, levanta y agarra el trapeador y la cubeta y comienza y a escurrir. Y comienza y a escurrir. Y uno de ellos, de los doctores que estaba, dice: este está listo. Este está listo para salir a la sociedad. Hay sentido común de sacar el agua. Pero el otro dice: no está listo. ¿Por qué no nada más apaga el agua y saca el tapón? Y muchas veces eso pasa en nuestra vida. La pasamos todo el día trapeando lo superficial, pero el raíz del problema sigue brotando. El orgullo sigue ahí. El espíritu de Leviatán sigue en tu vida. Y si tú no te deshaces de eso, la agua va a seguir y tú vas a seguir siempre con tu propio esfuerzo, tratando de trapear, tratando de limpiar lo que solamente Dios puede hacer. Vemos esto. Y ahora ven cómo vencemos. ¿Cómo vencemos el espíritu de Leviatán? Y es sencillo. Es tan sencillo. ¿Cómo vencemos el espíritu de Leviatán? Con humildad. Con humildad en Cristo. La solución para vencer el espíritu de Leviatán es la humildad en Cristo. Jesús es el espejo supremo y el ejemplo mayor de la humildad. Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8 nos recuerda: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, ¿qué hizo? Se humilló. Se humilló. Él no permitió que el orgullo dominara su corazón. Y si hay alguien que tuviera razón de estar orgulloso, es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero se humilló, se despojó. Muchas veces, mi hermano, somos tan duros como Leviatán en nuestro corazón porque no queremos perder la razón. No queremos perder un argumento. Y nos aferramos a algo tan cierto y tan cierto y tan cierto. Y es un espíritu que está operando en tu vida. Ahí está la manifestación. Date cuenta cuando eso comienza a pasar en tu vida y pide a Dios que Él limpie y que saque y que aplaste la cabeza de ese orgullo en tu vida. El Hijo de Dios, Él no permitió esto. Él se sometió al Padre en todo, incluso hasta la muerte en la cruz. Mis hermanos, si queremos vencer el espíritu de Leviatán, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Será el tiempo del Señor, no nuestro tiempo. Muchas veces, mi hermano, déjeme decirle que la manera que nosotros humillamos, vivimos en esta carne que es, dice la palabra del Señor, que debemos de velar y orar para que no entremos en tentación. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vivimos en una debilidad humana. Pero quiere que le dé un secreto de cómo puede humillar su cuerpo para vencer. Ayune. Ayune. El ayuno es una forma de nosotros, hermano, humillar nuestro cuerpo. Decirle no a lo que nuestro cuerpo dice que sí. ¿Le puedo confesar algo? ¿Puede ser vulnerable una vez más? A veces en la casa, mi esposa y yo no estamos, no siempre, no vaya a pensar que cuando me mira que siempre estamos de acuerdo en todo, que nunca hay discusiones, que nunca hay desacuerdos. Mi esposa y yo muchas veces no miramos, ¿verdad? En la mismo sentir. Pero yo me recuerdo muchas ocasiones, John, cuando he estado ayunando y esta carne comienza a morir. Y mi esposa me dice algo, ¿y sabe qué yo hago? Ni tengo ganas de discutir, ni tengo ganas de responder. Estoy tan acabado físicamente porque voluntariamente he decidido humillar este cuerpo. No queda ni ganas de pelear.
¿Quieren dejar de pelear, hermanos, hermanas, en su matrimonio? Ayunen los dos. En serio, estoy hablando en serio. Ayunen. Pónganse de acuerdo un día entero, no van a comer nada y en la noche van a orar. Les garantizo que no van a tener tiempo ni pensar en los problemas. Van a estar pensando en lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Y sabe lo que comienza? Comienza la cabeza de Leviatán a ser aplastada en sus vidas. Aleluya. Eso es poderoso. Debemos orar, pedirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón, que revele cualquier área de orgullo que hay en nuestras vidas. Dice Santiago capítulo 4 verso 6: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Mis hermanos, si te encuentras luchando con el orgullo, si te sientes que hay una barrera entre tú y Dios, es tiempo de rendirte. Póngase de pie en esta hora. Es tiempo de rendirte. Quiero que ahí donde estés, cierre tus ojos por un momento y que recuerde la realidad de Job 41. Yo les pido que en su casa lo lean una vez más. Léelo en tu familia, lee con los hijos, con tu esposa, antes de dormir. Léanlo, siéntense juntos y léanlo. Lee ahí solo en tu aposento. Pero recuerda estas palabras: no puedes vencer a Leviatán por tus propias fuerzas. No lo puedes. Pero en el nombre de Jesús puedes ser libre. Leviatán es el espíritu de soberbia. Es un espíritu poderoso que se comienza a apoderar cuando lo dejamos. Pero el Señor nos ha revelado el día de hoy en su palabra cómo identificar la manifestación para poder reprenderlo en el nombre de Jesús. Dios promete en tu vida, en mi vida, que su espada destruirá a Leviatán. Esa espada es su palabra. Y cuando nos llenamos de la palabra de Dios, el orgullo no tiene lugar en nuestras vidas. Hoy, mis hermanos, yo quiero invitarlos a reflexionar. No vamos a pasar al altar hoy, pero hoy sí quiero que ahí donde esté, levante sus manos por un momento. Que comencemos a reflexionar, oremos juntos. Y si hay alguna área en tu vida donde el orgullo ha levantado muros, donde el espíritu de Leviatán ha traído división, tal vez en tu vida, es tiempo de humillarnos delante de Dios.